A finales del siglo XVIII, en un contexto de sobrepoblación carcelaria en Norteamérica y Europa, el filósofo inglés Jeremy Bentham ideó un diseño de prisión tan ingenioso como inquietante, el denominado panóptico. Este modelo consistía en una torre central dentro de un pabellón circular, desde donde los guardias podían observar a todos los reclusos de manera constante y furtiva, lo que les otorgaba un control y supervisión total. La idea era simple pero poderosa. El solo hecho de sentirse observados era suficiente para prevenir las malas acciones. Ahora bien, aunque la estructura en sí no logró erradicar por completo las transgresiones, su impacto psicológico fue profundo. Los prisioneros, al saber que podían ser observados en cualquier momento, vivían sumidos en una paranoia constante y en un contexto donde no se trataba solo de castigar, sino de doblegar la voluntad misma de cometer faltas, sin necesidad de recurrir a la violencia. Es así que el verdadero control se lograba a través del desgaste mental, alimentado por esa sensación de vulnerabilidad. Aquí es donde todo toma un giro más perturbador. Aquello que fue diseñado para los presos del siglo XVIII, hoy en día se ha convertido en un panóptico digital que nos vigila a todos. Solo que ahora no lo hace desde una torre lejana, sino que lo tenemos en nuestros bolsillos y con nuestro pleno consentimiento. Estamos hablando de un sistema de vigilancia omnipresente, un panspectrum en el que probablemente ya estamos demasiado inmersos como para escapar. Tal como mencioné anteriormente, el panóptico se implementó inicialmente como un diseño penitenciario, pero, con el tiempo, su concepto fue adoptado por pensadores sociales interesados en comprender los mecanismos de control en las sociedades modernas. Fue Michel Foucault, en el siglo XX, quien aprovechó el concepto del panóptico para analizar cómo las estructuras de poder se ejercen en la sociedad, no solo a través de la represión directa, sino a través de la disciplina y la vigilancia constante de los individuos. Foucault no solo estudió el control físico, sino que amplió el concepto, demostrando cómo este tipo de poder se transforma en autovigilancia y autocensura, donde la mera posibilidad de ser observado es suficiente para que los individuos se ajusten a las normas, sin que sea necesaria la presencia de un supervisor. Ahora, traslademos ese concepto al mundo digital. El panóptico digital, o panspectrum, como lo llamó Sandra Brahman, mantiene la esencia de lo que Foucault describió, pero lo lleva a un medio virtual que amplía las fronteras de control y lo hace mucho más accesible, no solo a nivel físico, sino en un ámbito donde no necesitamos una cárcel, sino que simplemente un dispositivo en nuestras manos. La respuesta de cómo llegamos hasta aquí es más sencilla de lo que parece. A menudo pensamos que la tecnología se desarrolló principalmente para nuestro entretenimiento y comodidad, pero la realidad es que la mayoría de los avances tecnológicos nacieron en contextos mucho más oscuros, como guerras, inteligencia geopolítica y control de masas. Es así que a lo largo de la historia, muchas innovaciones tecnológicas fueron inicialmente creadas como herramientas de dominación. Si se dan cuenta, solo después de su implementación en contextos bélicos y de control geopolítico, los gobiernos y grandes corporaciones nos ofrecieron dichos avances como productos entre comillas disruptivos para el consumo masivo. En definitiva, la tecnología nunca fue creada únicamente para facilitar nuestras vidas. A pesar de que hoy en día estamos rodeados de computadoras, teléfonos, tablets y plataformas donde interactuamos y proporcionamos información constantemente, estos dispositivos no solo son simples herramientas de comunicación o entretenimiento, son, en realidad, mecanismos para recopilar, analizar y controlar nuestros comportamientos y preferencias. De esta manera, los avances tecnológicos se presentan como innovaciones que mejoran nuestras vidas, pero en realidad están diseñados para alimentar un sistema de vigilancia masiva, gestionado por aquellos que siempre están en búsqueda de poder y control. A grosso modo, eso es el panóptico digital, una sociedad de observación sin necesidad de murallas ni guardias, sino un sistema de control invisible, al alcance de todos, en la palma de nuestras manos. Es aquí donde surge una de las grandes ironías del mundo contemporáneo.
y es que no nos bastó con habernos adaptado a este sistema de vigilancia, sino que probablemente hemos llegado a buscarlo y aceptarlo voluntariamente. Se dice que la peor prisión es la que uno no ve. De la misma forma, podríamos decir que el mejor vigilante es aquel que se vigila a sí mismo. Y es en este principio que el Panspectrum basa los fundamentos de su éxito. ¿Cómo funciona? Pues, en lugar de depender de un sistema de vigilancia explícito, el Panspectrum se retroalimenta a través de un ciclo en el que las personas no solo nos enfrentamos a algoritmos de redes sociales que predicen nuestros comportamientos, sino también con discursos que actúan como filtros que dictan cuáles comportamientos son aceptables y cuáles no, empoderando a aquellos que defienden la propaganda dominante y fiscalizan todo lo que se sale de la agenda establecida. Este ecosistema, que se vale de la triada entorno, predicción y autocensura, crea un ambiente en el que la privacidad y la disidencia se vuelven conceptos casi imposibles de mantener, en el que los contestatarios figuran solo como una disidencia controlada, y los más dóciles o doblegados campan a sus anchas en un mundo virtual perfecto para que actúen como figuras de autoridad. Así, no solo nuestras acciones son observadas, sino que también nuestros pensamientos y expresiones son moldeados según las normas virtuales impuestas. De esta manera nos damos cuenta que este clima social digital está profundamente relacionado con el concepto de autovigilancia que Michel Foucault desarrolló en torno al panóptico. Foucault sostiene que en las sociedades modernas, el verdadero poder no se ejerce exclusivamente a través de la vigilancia externa, sino que se internaliza en los individuos. Las personas, conscientes de que pueden ser observadas en cualquier momento, ajustan sus comportamientos automáticamente, lo que les lleva a modificar su individualidad y sus acciones para alienarse con las expectativas sociales. En el contexto del Panspectrum, esta autovigilancia se convierte en una autocensura constante, donde el comportamiento personal es moldeado no solo por las normas sociales, sino también por los algoritmos de las plataformas digitales. La cereza sobre el pastel de todo esto es que la totalidad del entorno de supervisión se potencia al integrar a las plataformas digitales ingredientes de dependencia, en donde los más rebeldes están atrapados en una constante lucha virtual que simula disidencia, y los más dóciles también atrapados, pero en la necesidad de validación social. De esta manera, los usuarios se ven forzados a permanecer conectados para no quedar fuera de la conversación. La gente queda envuelta en debates sintéticos, que en lugar de promover un diálogo auténtico, funcionan como mecanismos de control sutiles. Y es a partir de aquí donde el círculo se cierra de manera casi perfecta, ya que aquellos que mandan no solo tienen un mundo digital completamente servil a sus intereses, sino que también poseen una gran granja de clics e impresiones extremadamente valiosa para las marcas y sus campañas publicitarias. Porque sí, esta ausencia de privacidad no solo se aprovecha con fines de control social, sino también económicos. Maquiavélicamente, el Panspectrum actúa tanto como ente regulador pasivo y como un succionador de dinero a través de nuestros datos personales. Se podría decir que mata dos pájaros de un tiro, regulando el comportamiento de la sociedad y generando enormes beneficios económicos para las grandes corporaciones que gestionan nuestra información. Puede que ahora se estén preguntando, ¿cómo llegamos a este punto? Quizás, lo más sorprendente de todo es que a pesar de lo claramente intrusivo y problemático que parece el Panspectrum, la mayoría de la sociedad lo acepta, lo abraza e incluso lo busca activamente. Enfrentados a una realidad de control omnipresente que nos sigue en cada paso, la gente no solo se escandaliza, sino que en muchos casos se siente cómoda en este entorno, incluso creyendo que las plataformas digitales están ahí para su beneficio. Esto resulta, en muchos aspectos, un fenómeno profundamente contradictorio, sobre todo cuando consideramos lo que realmente está en juego: la privacidad, la libertad y nuestra autonomía. El fenómeno de la aceptación voluntaria del panóptico digital es en sí mismo una ironía. Al ser conscientes de que estamos siendo observados en cada acción que tomamos en el mundo digital,
Las personas se convierten en autocensuradoras de sus propios comportamientos. Por un lado, tenemos a aquellos que con un cinismo resignado aceptan que el control está en todas partes y que no hay forma de escapar. Saben que la privacidad se ha perdido, pero en lugar de rebelarse, se limitan a decir: si yo no hago nada malo, no tengo de qué preocuparme. Este enfoque es tan común que se ha convertido en parte de nuestra vida diaria, como si la invasión de nuestra privacidad fuera un precio inevitable por los beneficios que nos otorgan estas plataformas. Por otro lado, están los que aceptan este control sin cuestionarlo, creyendo que las redes sociales, los algoritmos y la constante recolección de datos son en realidad instrumentos para el bien común. Aquí no hay cinismo, sino más bien credulidad. La sociedad se encuentra tan inmersa en este sistema que muchas veces no reflexionamos sobre los efectos negativos que tienen, no solo sobre nuestra privacidad, sino sobre nuestra capacidad de pensamiento crítico. Este fenómeno de voluntariedad no es casual. La dopamina juega un papel crucial en la aceptación pasiva de la vigilancia. Las redes sociales y aplicaciones como Instagram, TikTok o Facebook han perfeccionado su capacidad para enganchar a los usuarios, ofreciendo gratificación instantánea a través de likes, comentarios y compartidos. A cambio de ese placer efímero, los usuarios ceden sus datos personales que son explotados para fines comerciales. Aquí es donde el sistema se convierte en una trampa que no solo controla nuestro comportamiento social, sino que también genera una dependencia. Sumado a esto, es fácil olvidar que aunque las plataformas digitales parecen espacios libres, en realidad estamos siendo guiados por algoritmos invisibles que predicen nuestras emociones y comportamientos para mantenernos enganchados. Cada clic y cada acción son parte de un ciclo diseñado para explotarnos. Y aunque nos sentimos más conectados que nunca, perdemos nuestra capacidad de pensar de manera independiente, cuestionar o decidir. En lugar de ser actores autónomos de nuestras vidas digitales, nos convertimos en marionetas de un sistema que modifica nuestras decisiones y fomenta el conformismo social. Es por ese motivo que al estar condicionados a vivir y a actuar dentro de los límites que nos marcan estos algoritmos, limitamos nuestra capacidad de innovar o romper con los moldes establecidos. El problema es que la manipulación no se detiene ahí. Este sistema, en su faceta más siniestra, también termina afectando la productividad y el sentido de realización de las generaciones actuales. En lugar de centrarse en proyectos profundos y enriquecedores, las personas se ven arrastradas por una constante necesidad de validación digital. Este ciclo interminable de dopamina instantánea y autovigilancia reduce la capacidad de estas generaciones para enfocarse en tareas a largo plazo, en la creación genuina y en la reflexión profunda. Al final, el problema se extiende más allá de solo la falta de privacidad. El panspectrum se vale de una cultura de superficialidad que afecta cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos relacionamos con los demás. Una realidad donde lo auténtico queda desplazado por lo que es más conveniente o más viral. Y lo más inquietante es que al estar tan involucrados en este sistema, cualquier intento de escape es demasiado difícil de llevar a cabo, ya que desafiarlo significa renunciar a todos esos pequeños placeres sin los cuales ya no sabemos cómo vivir. Si lo piensan bien, el concepto de panspectrum o panóptico digital se asemeja de manera alarmante al concepto ficticio de la Matrix. Y es que, sinceramente, ¿a cuántas personas conocen que voluntariamente quisieran salir de ahí? Somos parte de un sistema que nos controla, manipula y ordeña, de manera tan sutil que terminamos entregándonos a él sin cuestionarlo. Sí, es un panorama negativo, pero como en Matrix, la decisión está en nuestras manos. ¿Queremos abrir los ojos y ver el elefante en la habitación? ¿O preferimos seguir mirando hacia otro lado? Si realmente decidimos abrir los ojos, debemos entender que la solución no es sencilla ni asegura el éxito. Debemos ser realistas y aceptar que este modelo de control ha llegado para quedarse. A menos que estemos dispuestos a irnos a vivir a una cabaña en las montañas, tenemos que aprender a convivir con él sin ser consumidos por él. Con esto en mente, es fundamental ponernos límites. Mientras menos tiempo pasemos en las redes, menos control e información le estaremos dando al panspectrum. Es esencial también evitar proporcionar más información personal de la que se debe, ni siquiera a los amigos cercanos. Y sobre todo,
Nuestras opiniones verdaderas deben ser compartidas en anonimato, salvo que vivamos de ellas. ¿Por qué subrayo esto? Pues porque hemos visto casos recientes, especialmente en países de la anglosfera, donde opiniones e incluso memes en redes sociales están siendo supervisados, y las personas son incluidas en listas negras por ello. Lo que muchos criticaron de países como China, está comenzando a suceder también en Occidente. Así que más temprano que tarde, la libertad de expresión podría convertirse en un mito también en estos lares. Al final, el futuro digital no tiene por qué ser uno de control total y sumisión. Si logramos reconocer el ciclo de manipulación que nos rodea, podemos encontrar maneras de reclamar nuestro poder personal y escapar, aunque sea parcialmente, del dominio de los algoritmos. Solo así, al mantenernos conscientes y resilientes, podremos preservar nuestra libertad en un mundo cada vez más regido por la vigilancia y el control digital. Pese a que la realidad del panspectrum parezca imparable, la resistencia consciente es posible. Al ser más reflexivos sobre nuestras interacciones digitales, podemos transformar nuestro comportamiento y dar forma a un futuro donde la autenticidad, la privacidad y la libertad no sean solo palabras vacías, sino valores que podamos recuperar y proteger.